vivir, a caminar en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es fácil entender lo de el parche. Usted sabe ya lo que significa un parche para remendar una prenda. Entonces el Señor Jesús pone este ejemplo. Él dice, no se pone un parche nuevo, de tela nueva, en un vestido viejo, porque cuando la tela se encoge, parece que hablaban algo parecido como al lino. Ustedes saben que el lino, casi siempre cuando uno lo lava, él se encoge. Entonces estamos hablando de eso, el lino se encogía y entonces el roto se hacía mayor. Ahora, el tema de los odres, como lo hemos leído aquí, es un tema que de pronto no todos conocen y quiero como hacer una pequeña explicación sobre eso. Un odre es un envase que se hacía de cuero de animal. Usted puede entender que el cuero, cuando se moja, él estira. Eso es lo que pasa con el cuero. Usted quiere tener un zapato que le queda un poco apretado, tenerlo un poco más ancho. Algunos utilizan unos líquidos como el alcohol y le meten un taco de tela o algo así para que el cuero estire. Entonces el odre, cuando se utilizaba para envasar el cuero se utilizaba para envasar vino. Ustedes saben que con el pasar de los días el vino se fermenta y entonces al estar tapado el odre, entonces el vino empezaba a templar, a hacer con sus gases, a templar el odre, y pues obviamente como el cuero está nuevo, entonces el cuero podía ceder, y cedía y se estiraba. Por eso el Señor dice que el Señor les dice a ellos, no se puede colocar vino nuevo en odres viejos, porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que un odre viejo entonces ya está estirado. Un odre viejo ya dio su tensión total y llegó ya a su máxima, la forma de estirarse ya. Entonces aquí viene que si le echan vino nuevo, al pasar de los días, cuando el vino empieza a fermentarse y empieza a templar, pues el odre no tiene para dónde estirar, y por esa razón, entonces se rompía. El Señor, cuando habla de eso, es que el vino nuevo en odres viejos hace que se rompa el odre, y pues se pierde el odre y se pierde el vino. Yo quisiera que usted entendiera la clave de todo esto hoy, porque el pensamiento de Dios, oiga bien esto, el pensamiento de Dios es nuevo. La palabra del Señor dice que las misericordias del Señor son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana, cada día el Señor renueva su misericordia sobre nosotros. Esa misericordia se ve plasmada en el plan de Dios, en su palabra para nosotros. Usted y yo necesitamos comprender que el Señor está hablando aquí. La pregunta de ellos es: ¿por qué no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos? En otras palabras, ¿por qué ustedes no hacen? ¿Por qué tus discípulos no hacen como la religión? ¿Por qué tus discípulos no hacen como los religiosos? A lo que yo quiero llevar este tema es a eso, a que la religión nos presenta tradiciones, nos presenta modelos establecidos que muchas veces no están en la palabra de Dios. Por eso nos encontramos con personas que dicen lo que hay que hacer basados en sus conceptos, basados en sus propias ideas, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque el evangelio no se puede vivir bajo ideas humanas, bajo conceptos humanos, sino bajo el concepto de lo que la palabra de Dios dice. Y parece que Dios siempre como que está mostrando otra panorámica, otra idea de las cosas. Así que mucho cuidado con eso, porque lo que necesitamos hacer, présteme atención, lo que necesitamos hacer nosotros es evaluar si la manera como hemos aprendido, la forma como hemos venido entendiendo lo que conocemos como evangelio es lo correcto, o si es necesario desaprender algunas cosas o reaprender algunas cosas. La vida cristiana
según lo que yo veo aquí, es que no es como la religión lo pinta, no es como la religión lo marca, y todo está en la mente. Una de las cosas que bloquea el crecimiento de un creyente es su mente. Por eso el Señor Jesús nos habla, el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo, y dice que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Cuando la palabra del Señor dice el espíritu de nuestra mente, es lo que mueve nuestra mente, lo que mueve nuestros pensamientos. Un pensamiento religioso, un pensamiento respecto al mundo, un pensamiento respecto a cómo yo debería hacer las cosas, si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, puede estar llevándonos en un sentido que nosotros creemos que está bien, pero no está. ¿A dónde voy yo en esto? La lucha más grande del creyente es su mente. Es decir, nosotros luchamos con lo que creemos. Y cuando escuchamos algo que se ve diferente, el primer pensamiento es decir no. El primer pensamiento es rechazarlo. Y qué fácil es controvertir con alguien que tiene un pensamiento humano y lo pone a la religión, lo pone al evangelio. En estos días se escuchaba a un hombre predicar y parece que le hacen muchas entrevistas, lo he visto por ahí en las redes, él le hace muchas entrevistas. Entonces le preguntan que si un cristiano puede ir a tal parte, que si un cristiano puede usar cierta ropa, que si un cristiano puede usar. Entonces hace unos días lo escuchaba hablar sobre la marca de los zapatos que las personas no deben usar, los creyentes. Él dice que es cierto que los creyentes no deben usar ciertas marcas de zapatos porque eso es del mundo, eso es del diablo, incluso él dice. Pero luego, después que él habla de que debe vestirse con modestia, que no pueden ser ostentosos. Entonces a los días escucho una entrevista que le están haciendo y le dice, usted dice que los zapatos y que la ropa, sí, que los Rolex y que no sé qué, sí, eso no. Entonces dice, pero ¿usted por qué te compraste un Mercedes de último modelo? Entonces él trata de explicarlo y dice, no, es que yo soy un siervo de Dios. Y dice, bueno, me quedo pensando en que, ¿por qué una persona se mete, como dicen en mi país, en camisa de 11 varas para tener que estar explicando una cosa u otra? La Biblia no habla nada de eso. Y nosotros no podemos hacer del pensamiento humano religioso un concepto como si fuera el evangelio. Aquí está el asunto. En la manera como vemos las cosas, en la manera como percibimos. Había un niño muy tremendo, muy travieso, un niño muy travieso, que su abuelo se acostó a dormir en un sillón en la sala, se durmió, y estando el abuelo dormido, se fue y buscó un pedazo de queso salvadoreño, usted sabe, ese queso salado, y entonces se fue y se untó las manos del queso, y el abuelo dormido y se lo pasó por el bigote así, el abuelo estaba dormido y no se dio cuenta y le pasó el queso por el bigote, y cuando el abuelo se despertó, dijo, esta casa sí huele mal. Y él decía, huele mal aquí en la casa. Entonces dijo, salió a la calle y dice, uy, este olor está en todas partes. Fue al mall y dice, este mall también huele mal. Entonces él tenía un concepto de que las cosas olían mal y no sabía que era su bigote el que olía. Allá voy yo, al contexto en el que debemos entender de que a veces las cosas no hay que hacerlas como simplemente la tradición o la religiosidad lo enseña, sino que debemos buscar entender que cada uno de nosotros debe estar dentro del plan, dentro del propósito de Dios. La palabra de Dios siempre hará énfasis en que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los nuestros sí ayunan? Ellos están pensando en su religión. Ellos están pensando en su manera de cómo se deben hacer las cosas. Así que usted siempre se va a encontrar con alguien que le diga, ¿ustedes por qué no hacen así? ¿Ustedes por qué cambiaron esa forma de ser? ¿Ustedes por qué caminan de esta manera? ¿Ustedes por qué van a tal parte? ¿Ustedes por qué comen de esto?
A veces, hace unos años, hace como unos, póngale, como unos 18, 19 años, fui a una congregación donde usar pantalón de mezclilla, lo que llaman jean, ¿no? En mi país lo llaman jeans. Entonces, los cristianos en esa región del país no pueden usar jeans en ese tiempo porque no los consideraban como buenos cristianos. Y yo llegué allá de mi tierra, atravesé todo el país para llegar allá, y pues llegué con mis jeans que siempre acostumbro a usar, y cuando el pastor me vio me dice, los cristianos no usan esos jeans. Y dice, ay, qué problema, porque yo siempre he sido cristiano así. Desde que me conozco y puedo usarlo, lo he usado, siempre he sido cristiano, no sé qué hacer. Y entonces se formó un conflicto porque el músico, el ministro que ministraba la música usaba jeans en la calle. Y entonces no podía usar jeans. Voy a eso. A que hay cosas que la gente se dibuja aquí, se escribe en la mente y dice, es que esto no se puede. Usted tiene que ver si eso realmente la palabra de Dios lo dice. No se puede poner un paño nuevo como remiendo en un vestido viejo. En otras palabras, si usted renueva su pensamiento, a medida que usted renueve su manera de pensar respecto a Cristo, respecto a usted y su relación con Dios, ese pensamiento va a ser renovado y le aseguro que no se va a parecer en nada al vestido que dejó ayer. Porque el pensamiento nuestro, cuando se transforma en Cristo, en su palabra, recuerde que todo se vuelve viejo con el tiempo, todo. Sobre todo en esta temporada, ¿verdad? En esta época. Yo recuerdo cuando hablábamos de nuestros primeros celulares, que nos decíamos, me duró tantos años. Y uno utilizaba esos celulares que parecían, en mi país decían, parecían un ladrillo, ¿verdad? Y la gente eso se los colgaba aquí. ¿Sí se acuerdan esos que se colgaban el celular aquí? Casi los tumbaba. Caminaban así, cargando el peso de su celular. Hasta chiste le sacaron a eso. Este celular, mire, y se lo compra y dice, mire, ¿qué tal la batería? Eran 2 maletas que tiene que cargar. ¿Sí? Entonces, y era una cosa que se caía, no le pasaba nada, ¿verdad? Y eso duraba, eso le caía agua, eso no le pasaba nada. Hoy, qué tristeza que se caiga un celular, porque eso, y también a los meses ya empieza a trabarse, se bloquea solo, y dice, ¿qué pasa? No, es que hay que actualizarlo, y entonces tú lo actualizas y después ya no actualiza, y ahí se quedó. Y ya te obligan a botar el celular. Todo se pone viejo con el tiempo, todo. Usted tiene que saber que si usted no renueva, si no actualiza su manera de pensar. Y se lo digo porque en otros tiempos, usted me ve así pelón, como dicen aquí. No es tanto porque se me haya caído el cabello, para que piense usted. Es porque en realidad yo hace muchos años quería estar así. Y en 2 ocasiones, recuerdo, tenía como unos 21, 22 años, estaba recién casadito con Carmen, y se me dio por pasarme la máquina y llegué al culto así, lo más de contento, y el pastor cuando me vio dijo, usted queda en disciplina hasta que le crezca el pelo, no puede servir aquí hasta que le crezca el pelo. Me tocó quedarme quieto como 3 meses ahí sin hacer nada en la iglesia porque estaba en disciplina, porque el pastor no le gustaba mi corte de cabello. A los 2 años cambiaron al pastor, y este pastor, y me fui, me pasé la máquina otra vez, y cuando llegué, usted está en disciplina porque no. Así que me llevé 2 descansitos por ahí por andar cortándome el cabello. Cuando salí al ministerio tenía 26 años. Cuando salí al ministerio a los 6 meses, lo primero que dije, me voy a cortar el cabello. Ay, yo tenía un cabello así más o menos. Ya algún día le mostraré una foto, no sé si. Pero fui, pasé, entré, iba con mi esposa por el parque del pueblo y dice, espérame aquí, voy a entrar un momentico acá. Entré al salón y dije, mira, pásame aquí. Y me cortó el cabello, y cuando salí, ni Carmen me reconocía. Y entonces, yo dije, ahora sí, ¿quién me va a poner en disciplina? Yo soy el pastor. Hace años que un cristiano usara barba en mi país era algo terrible.
De una vez decían, no puede. Y no puede servir. En otras palabras, no sirve. Entonces, si usaba, recuerdo una vez que en otra región de mi país, usar bigote tampoco se podía. Y recuerdo que llegué yo a cantar ahí a esa iglesia, en la ciudad se llama Pasto, y llegué allá a Nariño, al departamento de Nariño, a la capital. Y cuando voy a cantar con mi bigote, que tenía yo un bigote todo mexicano casi, el pastor me dice, hermano, aquí en esta ciudad, en esta región no usamos bigote. Los cristianos no pueden usar bigote. Y entonces, ¿qué? Pues dice, no, usted, pues yo voy a hablar aquí a la iglesia a explicarle, pero... Y cuando yo iba a pasar, él pasó primero y dijo, bueno, le voy a explicar, aquí está el hermano Michael, él va a cantar, ustedes lo pueden ver que él tiene bigote, pero usted sabe que aquí no se puede usar bigote en la iglesia. Así que él hizo la salvedad, yo pasé y canté un poco como extraño, pero bueno, hice lo mejor que pude. Así pasa. El pensamiento nuestro va cambiando. Hoy encontramos barbones por todas partes, pelones por todas partes, bigotones por todas partes. Recuerdo en esa misma época de la mezclilla, de los jeans, que una hermana llegó al culto con las cejas sacadas y entonces el pastor también instantáneamente le llamó la atención porque no se podía sacar las cejas. Y entonces no se podía sacar las cejas. Y así que empezó la discusión. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Entonces el pastor decía, pero es que mire el ejemplo de mi esposa. Mi esposa es el ejemplo. Entonces la hermana dice, sí, pero es que su esposa se depila las piernas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pongámonos de acuerdo con esto. Entonces, cuando la gente pone ideas que no son bíblicas, entonces está llevando el evangelio a un nivel de religiosidad y preguntan, ¿por qué no ayunan? Si los fariseos ayunan, ¿ellos por qué no ayunan? Tus discípulos, porque es decir, tus discípulos que no hacen como nosotros hacemos. Y considero esta noche tan importante esto. Porque la palabra de Dios, como lo he dicho, nos dice que debemos cambiar constantemente nuestra manera de pensar. Es más, nos manda a no amoldarnos al mundo en el que vivimos. No te amoldes, porque es que no solamente algo que va a la religión, sino algo que también va a tu pensamiento hacia el mundo. Usted tiene una manera de vivir de acuerdo al mundo también, eso tienes que cambiar tu manera de pensar. Pues tú crees que no, es que esto sí lo puedo hacer, esto sí lo puedo vivir, esto sí lo puedo compartir, esto sí lo puedo decir, esto sí lo puedo ir allá, puedo caminar. Tienes que saber que el Señor te manda a cambiar tu manera de pensar. Para que tu manera de vivir cambie. Para dos cosas hay que cambiar la manera de pensar. Para que cambie tu manera de vivir y para que puedas conocer la voluntad de Dios. Muchas personas creen en Cristo y por no cambiar, por no estar dispuestos a cambiar su manera de pensar, entonces no saben lo que Dios quiere. Y ahí está un grave problema. La gente de este tiempo tiene una idea de que en este país las cosas hay que hacerlas así como las hace esta corriente. Pero nosotros no podemos olvidar que la provisión y la bendición nuestra viene de arriba, viene del cielo. Y que para poder ver esa bendición nosotros necesitamos entrar por tomar la mente de Cristo. Vea. Estaba leyendo hoy, pensando en este tema, estaba leyendo hoy sobre cuántos pensamientos en promedio tiene una persona en el día. Y resulta que un ser humano común y corriente tiene alrededor de 60,000 pensamientos en el día. Estaba mirando esto porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Lo voy a decir de nuevo.
todos nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a la presencia de Dios. Y yo decía, caramba, 60,000, uno por uno, ¿cuánto me voy a gastar yo del día haciendo eso? Entonces, la conclusión a la que yo llego al respecto es que no se trata de llevar uno por uno, mira este pensamiento, mira Señor este pensamiento, mira Señor este pensamiento, mira Señor este pensamiento, sino a que saquemos un promedio, saquemos una global. Hoy, además de esto en lo que leía, dice que más del 70% de estos pensamientos son pensamientos negativos. Entonces el ser humano tiene una lucha constante, porque tiene alrededor de 60,000 pensamientos diarios y el 70% más o menos son pensamientos negativos. Son pensamientos de que no se puede, de que no eres capaz, empezando que si soy feo, soy gordo, soy flaco, soy barrigón, soy demasiado huesudo, soy demasiado chiquito, demasiado alto, soy negrito, soy blanquito, tengo pelo, no tengo, en fin, tantas cosas que nos pueden afligir a nosotros la vida. La economía, que la recesión, que me quede sin trabajo, que me va a quedar sin trabajo, que es posible que el otro mes no tenga trabajo, que es posible que sí tenga trabajo, que no sepa dónde voy a ir, que qué vamos a hacer. Y entonces tenemos una lucha continua. Por eso hoy me gustaría que tú pudieras hacer una globalización de tus pensamientos y saber que todo ese bloque debes traerlo a la presencia de Dios. Porque cuando tú traes tus pensamientos a la presencia de Dios, estos pensamientos quedan ahí en Él y Él va a empezar a cambiar esas cosas. Él va a empezar a moldear esas cosas de ti. Él va a empezar a transformar esas cosas. El problema que hay, considero yo, y creo que es una de las dificultades con las que los pastores nos encontramos a cada rato, es que cuando predicamos, le predicamos a personas que ya tienen una manera de creer. Y eso es un problema. Porque es que usted tiene una manera de creer ya. Ya usted está crecido, ya usted está grande. Y todo lo que ha escuchado usted por allá, y todo lo que cree que ha aprendido, y todo lo que tiene por ahí. Entonces es muy difícil a veces ir en contravía de eso, porque casi siempre uno se choca con esas cosas. Dicen, no, pero es que el pastor dijo una cosa, es que yo escuché por allá de otro. Y lo que hay que hacer aquí, en realidad es ser capaces de cautivar ese pensamiento y llevarlo a la presencia de Dios. Este mundo también le va a poner pensamiento a usted. Este mundo lo educa a usted. La música que escucha, educa. Quiera o no, educa. Es decir, le da información a usted que se queda en su corazón, en su mente. Por eso, escuchar a este que solo canta trash y trash, garbage solamente, este conejo. Sepa una cosa, ese señor está sembrando de su semilla en usted. Él está sembrando de su semilla. Y usted está recibiendo eso. Y hablo de semilla, de lo que puede nacer en usted. De lo que puede germinar en su vida. Mientras tanto, hoy estamos tratando de sembrar una semilla santa en su vida. El pensamiento suyo. Mire, la palabra de Dios, le voy a dar un argumento. La palabra de Dios habla de la alabanza. Y el Señor dice, en los salmos dice, cantad al Señor cántico nuevo. ¿Me entiende ese término? Cántico nuevo. Entonces el cántico nuevo es una alabanza nueva. Pero alguien me llamó estos días y me dijo, es que no están cantando las canciones viejas que son las que le agradan a Dios. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que al Señor le agradan son los cánticos nuevos. Parece que los cánticos viejos, pues, no sé, yo creo que le gustarán también, me imagino, pero es que aquí dice cántico nuevo. Entonces, no, es que, y empezamos el debate, no es que la música de la antigua, es que esa sí es, porque eso es lo que usted piensa, pero mire,
La Biblia dice cántico, renueve su manera de pensar, actualice. Es tan difícil cambiar el chip. Tenemos una idea de vivir la vida cristiana. Mire, le voy a explicar una cosa, vea. Escuche esto. La manera que usted tiene de vivir la vida cristiana es la manera que usted tiene concebida hasta hoy. Pero hoy es necesario que se dé cuenta que eso tiene que evolucionar. Hay una cosa que no cambia. Yo creo que sí hay una cosa que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Pero yo lo enseñaba hace unos días aquí. La manera como nosotros reaccionamos a eso es la manera como nosotros lo entendemos. Me refiero, el Señor nos habla y usted reaccionará de acuerdo a lo que está entendiendo. El Señor llegó a la casa, al pozo de Jacob, donde llegó la samaritana. Entonces la samaritana tiene el diálogo con Jesús y le dice, dame la agua, que si es agua yo quiero beberla. Y dice, ve, trae a tu marido. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Ve, trae a tu marido. Y dice, no, es que no tengo marido. Y bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tiene a tu marido, bla, bla, bla. Y la muchacha se fue a buscar a la gente. Y mientras ella se va a buscar a la gente, los discípulos de Jesús llegaron y le dijeron, Señor, ya comiste algo, ya mira, ya te vamos a buscar comida. Él dijo, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Y entonces ellos están pensando en comida. Y él les dice, y ellos dicen, tiene que ser que alguien le trajo comida. Como cuando uno empieza a buscar dónde estará el potecito donde le trajeron la comida, dónde estará. No, alguien tiene que haberle traído comida. Y Jesús estaba hablando era de la comida espiritual. Entonces usted está entendiendo una cosa y Jesús está diciendo otra. Ahora, piense usted. Si los discípulos que están con Jesús todo el tiempo, hay otra anécdota. Después de que habla con los fariseos, Jesús se va caminando con sus discípulos y le va diciendo, mire, escuche una cosa, muchachos. Imagínense el grupo, ¿verdad? Los discípulos con Jesús. Y él va diciendo, mire, muchachos, le voy a decir una cosa. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos porque esa levadura daña, ¿verdad? Entonces ellos se ponen a pensar y dicen, levadura, ¿será que está hablando de pan? Ay, debe ser que no trajimos pan, por eso es que nos está diciendo eso, que no trajimos pan. Y entonces él le dice, conociendo los pensamientos, dice, ¿ustedes qué están hablando? Ustedes no se acuerdan. Despiértese, por favor. Ustedes no se acuerdan cuando multipliqué los panes y los peces. ¿Por qué me preguntan de comida? Si fuera por comida, ¿cuál es el problema con la comida? ¿Ustedes están pensando qué? Por comida, mientras ustedes están pensando, yo estoy diciéndoles otra cosa. Yo no les estoy hablando de comida, estoy hablando de otra cosa. Si se tratara de comida, ¿por qué se preocupan? Si ya multipliqué panes, 2 veces la multiplicó. ¿Se acuerdan cuando multipliqué a 5,000 y después a 7,000? ¿Por qué me preguntan por comida? Si por comida no es el problema. Entonces dice, entonces entendieron, sí, ya, ahora sí entendimos que le estaba hablando era de la manera como los fariseos querían imprimir la manera como se debía vivir para Dios. Y era una idea como la levadura, que cuando se le echa la masa se sopla, pero no tiene nada, solo aire. Ahora, si esta gente, si estos discípulos que estaban constantemente con Jesús, a veces casi ni entendían bien lo que estaba pasando, y Jesús tenía que explicárselos. Ahora usted y yo, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a escuchar la voz de Dios? Nos quedamos tan conformes con lo que aprendimos hace 10, 15, 20 años que nos parece que es suficiente. ¿A usted le parece que con eso bastó y ya? Es que yo creí esto, es que yo aprendí fue de fulano, es que el pastor fulano, es que el hermano fulano, la hermana me dijo. Y usted tiene esa idea hace tantos años, la tiene igual, ¿usted cree que eso es así? Mientras tanto, el Señor hoy nos está hablando y nos habló el domingo pasado y el miércoles pasado. Y de seguro que el próximo domingo también nos va a hablar.
Y mañana en la oración, allá donde Naomi también nos va a hablar, y el viernes y el sábado, donde vamos a ir a orar, allá también nos va a hablar. Esto es un asunto, ¿a quién le conviene esto? ¿Será que yo estoy hoy poniendo un remiendo nuevo en un vestido viejo? Que cuando apriete se va a reventar más. Me preocupa. Me preocupa que cuando se apriete un poco, se rompa. Yo lo decía el domingo, ya para ir terminando. El domingo yo hablaba sobre la oveja. Y el Señor nos calificó de ovejas. Y ¿se acuerdan que yo les hablaba, bueno, a los que vinieron, de aquel video donde hay un pastor sacando una oveja de una zanja? Entonces él la saca y con fuerza, hace un esfuerzo de la saca, y la oveja se levanta y sale corriendo, va, brinca y pum, y vuelve a caer en la zanja otra vez. Y dice, mi mamá ayudándome a salir de mis problemas. ¿Sí ve? Pero es que a veces somos así como esas ovejas. Entonces hay un pastor que tiene el deber de cuidar a la oveja, cuidar a las 99 que están ahí, de ir a buscar a la oveja perdida y traerla. La encontró gimiendo, temblando, pero a veces no la encuentra, si a veces la encuentra con el novio. La encuentra haciendo otra cosa, diligencias la encuentra haciendo, diligencias. Entonces, ¿sabe qué hace el pastor? El pastor coge la piernita de la oveja y ¡ta!, se la quiebra. El Señor manda y dice, tienes que cuidar la perniquebrada, pero cuando habla de la perniquebrada no es que iba por ahí que se le partió la pata, no, es que le partió la pata para que no ande por ahí de pata loca. Entonces yo le decía, yo no le voy a partir la pata a nadie, porque hay un pastor de pastores. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, a mí me encanta la lectura que hicimos al principio, porque es que Él dice, mire, no es tiempo, ustedes tienen que actualizarse. Ustedes me están hablando a mí, ustedes que me hablan del ayuno y de esa religión que ustedes tienen que actualizarse. Y ustedes tienen que saber que eso es un vestido viejo y eso es un odre viejo. Lo que ustedes me hablan, esa religiosidad que ustedes se aprendieron hace años, eso es un odre viejo. Cuando le echamos vino nuevo se va a romper. Dice, pero un día, por ahora ellos no tienen, porque estamos de fiesta, estamos contentos. Pero un día, su amigo, el esposo, les va a ser quitado. Y entonces si van a ayunar, les va a tocar ir a ayunar. Pero por ahora no. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa esa idea de que usted en algún momento entonces tenga que llegar con una pierna partida. Tenga que llegar al punto de que, ay, me quitaron lo que yo tanto tenía, para que usted tenga que venir y mirar a ver cómo hace y tratar de... Esas luchas no se las gane hoy. Usted tiene hoy que tomar carácter. A los varones que yo conozco aquí son varones decididos, yo los conozco. A las damas que están aquí son damas valientes, que en un momento donde cualquier otra persona hubiera retrocedido, ellos dicen, vamos para adelante. Yo sé que es así. Pero así como usted ha tomado decisiones de ir adelante en muchas cosas, usted hoy tiene que tomar decisiones con Dios. Renueve ese vestido viejo que tiene. Ese odre viejo, bótelo. Y hoy párese firme ante estas circunstancias que se nos presentan hoy. Porque se lo voy a decir, Dios siempre llega primero. Él siempre llega primero, antes de que pasen las cosas, antes de que la gente tome decisiones. Dios siempre llega primero y se lo dice. Yo lo he dicho, las personas que me conocen aquí hace años saben que yo eso lo he dicho. Dios siempre llega primero, porque es que yo he visto a Dios llegando antes.
de que llegue el desastre, antes de que llegue la tristeza, la angustia, la pérdida, el fracaso, Dios siempre, antes de que llegue el error y la equivocación, Dios siempre llega primero. Usted hoy tiene que cambiar su manera de pensar. Cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir y pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguien aquí quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien aquí quiere conocer la voluntad de Dios? Entonces cambie su manera de pensar. Colóquese sobre sus pies un momento. Dame sol, dame la, fa. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, háblame. Una vez más, si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme, Señor, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, dile al Señor, háblame, hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, Dios háblame, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Señor, háblame el corazón. Señor Jesús, que esta palabra sea como una buena semilla
semilla sembrada en los corazones para que germine y crezca y dé fruto para ti, Señor. Que hoy tu palabra haya cabida en los corazones, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, afirma nuestros pasos en ti, consolídanos, Señor, como una iglesia firme en tu presencia, establecida en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Vamos a tomar la ofrenda en esta noche. Que el Señor bendiga las manos que trabajan. Que el Señor bendiga